Este es el podcast de las crisis invisibles de Médicos del Mundo Navarra. Nafarroako munduko medikuak. En nuestro segundo viaje salimos desde Pamplona, rumbo al Caribe. En principio cualquier persona pensaría en el Caribe como un paraíso, pero como sabemos la realidad no suele ser única, sino que tiene diferentes aristas o caras. Y en este caso, hablar del Caribe no es hablar de lujo, descanso o vacaciones. Nuestro destino es la República de Haití, situada en la isla caribeña de La Española, que comparte con República Dominicana. Con mi maleta y pasaporte, esta vez viajo sola a este lejano destino y me preparo para un largo viaje. Almohada, agua y alguna chaqueta para los aires acondicionados traicioneros. Y como no podía faltar, una buena lectura, en este caso, el libro Claire de Luz Marina. Me acerca con sus palabras escritas a la ciudad, que es nuestro destino, Puerto Príncipe. El viaje será largo, porque no hay posibilidad de llegar si no es con escala en Estados Unidos, o en República Dominicana, o en ambas. Expectante, veo por la ventana del avión una gran isla, que se intuye por los colores que se distribuyen en alguna división. Me hace pensar en algunas catástrofes naturales que han golpeado desde hace tiempo este país, que hoy nos recibe. Tiene un color verdoso, algunas construcciones en la costa. Estamos llegando al aeropuerto de Mague. Pienso que con mi poco nivel de francés y el desconocimiento del criol o criollo, a ver qué tal me desenvuelvo en este lugar. Aunque en realidad este pensamiento es pasajero, porque en Puerto Príncipe me esperan dos mujeres muy acogedoras, fuertes, sonrientes y con ganas de enseñarme su país. Y antes de aterrizar directas en Haití, de la mano de nuestras invitadas, hablaremos algo del libro que nos acompaña en este viaje y que además nos hace de excusa para conocer Haití. El libro, como ya hemos nombrado, se llama Claire de Luz Marina y está escrito por Edwige Danticat, que os voy a leer un poco la biografía de esta mujer, que muy interesante, una escritora con ya largo recorrido, nacida en el 69 y que actualmente reside en Estados Unidos, que es el país al que emigró cuando solamente tenía 12 años. Fue criada en Nueva York y ha escrito tanto ficción como no ficción para adultos y niños y niñas. Su autobiografía, Brother, I'm Dying, recibió el National Book Critics Circle Awards y fue finalista del National Book Award, al igual que su colección de relatos, Cric Crack, que la verdad es que una vez que te lees Claire de Luz Marina te dan ganas de leerte bastantes más libros de ella. Ha publicado las novelas Palabras, Ojos, Memoria en el 94 y Cosecha de Huesos en el 98. Entre otros títulos literarios de no ficción como El Quebrantador. Actualmente es colaboradora en el New Yorker, en el Times y de Progressive. Y sus libros están publicados en más de 7 idiomas. En concreto, este de aquí lo edita Banda Propia, que es de Chile, y nosotras lo hemos comprado en la librería Traficantes de Sueños. Por hablar un poquito del libro, porque es también a lo que invitamos a la gente, a que conozcan a través de la literatura otras realidades. Bueno, a mí me ha encantado, es un libro que se me ha hecho muy fácil de leer y me ha enganchado bastante las historias que va contando. Comienza el día que nace Claire, que es justo el momento en el que muere su madre, y su padre, que es un pescador que tiene pocos recursos, se tiene que hacer cargo de ella, ¿no? Así comienza como una historia plagada de diferentes personajes cuyas historias se van enlazando todo el rato. Cada capítulo te cuenta como más la historia de cada personaje, pero a la vez te va dejando dentro como señales que no entiendes muy bien y a la vez conforme vas avanzando en el libro te vas dando cuenta del significado que tienen para la vida de otros personajes que van apareciendo. Por lo tanto vas de repente encontrando en las palabras de Edwige, que ahora me dirán las compañeras cómo se pronuncia bien, nos vamos encontrando pues eso, con la vida de estos personajes. Para mí es un libro que tengo aquí escrito porque me apetecía decirlo con claridad, ¿no? Que está escrito de una manera muy delicada y muy tierna, que consigue humanizar lo devastador,
porque aunque narra la pobreza o la violencia que son propias del contexto de este país, lo hace con una suavidad y poniendo el foco en la parte humana, ¿no?, de los personajes, no tanto en su contexto, que está ahí y está todo el rato presente, pero no es lo importante de las historias. Te engancha mucho, te va paseando por las calles de Puerto Príncipe y por todo su extrarradio, ¿no? Y los temas recurrentes que van apareciendo son la violencia, la maternidad, la paternidad, la migración. En definitiva, el pasado y el presente de este país, dejando un interrogante, ¿no?, también. La vida de los personajes sí que la cierra, pero sobre el país se queda algo como marco, ¿no?, ahí abierto. Y después de hablar del libro, vamos a aprovechar que tenemos aquí a dos amigas haitianas que han venido a hablarnos de su país. Vamos a presentarosla. Son madre e hija, lo cual nos hace especial ilusión, que aquí tienen un vínculo ellas. Luisa y Karim, ambas actualmente viven en Pamplona, de las pocas haitianas que hay en Pamplona, porque sinceramente nos ha costado encontrar a alguna persona haitiana que viviera aquí un montón, pero estamos encantadas de estar con vosotras, nos hace mucha ilusión. Y queríamos empezar a hablar con vosotras preguntándoos así como súper abierto, ¿no? ¿Cómo es Haití? ¿Qué es Haití? ¿Cómo es Haití? Para empezar, me llamo Luisa y como ha dicho ella, soy haitiana y ella... Yo soy Karim, soy haitiana. Y también desde que hemos llegado aquí, es verdad que no hemos encontrado muchas haitianas y tal. Pero para empezar, quiero decir que Haití es una isla bien bonita. Y hombre, el clima, el Caribe, yo siempre me he imaginado, en la introducción decíamos, ¿no?, ir al Caribe es como pensar en un paraíso, y Haití seguro que lo es a nivel natural. Sí, es un país tropical y ahí se disfruta sus vacaciones y todo. Y ahí se vive todo y ahí vive como 11 millones de habitantes. La playa es muy bonita. Puerto Príncipe, bueno, os voy a hablar desde el desconocimiento totalmente del país, ¿eh? Puerto Príncipe tiene, como bien se sabe, un puerto, tiene acceso a playa para bañarte, está cerca, la gente hace vida con el mar, tiene una relación con el mar. Puerto Príncipe es de Haití, la mar, río es cerca de Puerto Príncipe. Puerto Príncipe es ¿Es la vida? Es una ciudad, es un pueblo. una ciudad de Haití, sí. Vamos a ir ayudando a Karim porque el castellano todavía está empezando con él y hablas estupendo, en poquito tiempo, pero aquí estamos Luisa y yo para ir acompañándote. Sí, como dice ella, Puerto Príncipe es la capital de Haití y es como que ahí vive todas las personas. Hay mucha población que vive en Haití. Sí. Sales de Puerto Príncipe, o sea, en Haití, en Puerto Príncipe. Sales de ahí y en el entorno rural hay más o menos población, está más dispersa. ¿Cómo es en relación a la ciudad? En Puerto Príncipe hay más personas que es que por afuera viven las agricultoras y los que cultivan la tierra y tal. Ajá. Por ejemplo, Puerto Príncipe tienes todas universidad, escuela, cuánto una persona que estudia fuera de Puerto Príncipe, cuánto termina de estudiar, ven para Puerto Príncipe para continuar para la universidad. Ajá. Todos que no tienes universidad fuera de Puerto Príncipe. Puerto Príncipe tienes todas universidad para estudiar. Y ahí se junta toda la gente que viene a estudiar, Sí. muchos trabajadores y trabajadoras. Esta era una pregunta que también tenía. ¿De qué vive la gente en Haití? ¿Vive de la agricultura, la pesca o ya vive del sector
servicios, pues las tiendas, los comercios. No, los haitianos vivimos de la agricultura Ujú. y de los pescos también, como dijiste. ¿Y cuál es el cultivo así como más, que más se cultiva y que más se trabaja? ¿De qué vive la gente? Plátano maduro, Del plátano, maduro. eso es, y zanahoria, y patatas y todo tipo. ¿Y es exportador? O sea, ¿podemos aquí comernos un plátano de Haití, un plátano maduro? O bueno, igual en Estados Unidos les llega antes o... Sí, es exportador, pero no tanto. No, es más para el consumo Sí, para es adentro, más, ¿no? Para sí, la es población de más. dentro. Sí. Y también somos la primera república negra que cogió su independencia, que es el 1 de enero 1804. En 1804. Esto es un dato que yo he leído y me he quedado loca. O sea, Haití fue la primera, el primer país que se descolonizó, que se independizó como tal y se convirtió... Y esto como pueblo tiene que ser algo muy importante, ¿no? ¿Ha quedado ahí sello o...? Sí, nos sentimos muy orgullosos. Y forma parte del carácter haitiano, esta cosa de revolucionaria, de... Sí, somos muy revolucionantes. Es que nosotros no les gustamos cuando las personas se aprovechan de nosotros. Sí. La injusticia. Sí, no aceptamos eso. Y en Haití es muy difícil de vivir ahí. Antes era muy fácil, pues en 3 semanas los estudiantes van a estudiar y el fin de pueden salir con sus abuelos, abuelas, para pasar el tiempo bien tranquilos. Pero ahora, lamentablemente, es un poquito difícil. La situación en el país es complicada. Es complicado, un problema de política. Y si nosotros no podemos vivir en nuestro país, queremos fuera de nuestro país, y nosotros no les gusta nosotros les gusta nuestro país mucho. Viven en otro país, es más difícil para hablar otro idioma. Claro. Salir de tu país es algo muy sí, difícil. muy difícil. Para contactar a otra persona, tienes mucha gente, no le gusta la persona negra, Ya. es más difícil. Habéis llegado a un país de blancos y esto lo tenéis que notar, ¿no? En las calles. Y es muy difícil también de dejar su familia a otro país y venir ahí. Es muy difícil. ¿Y por qué la situación ahora en Haití es difícil vivir? Porque yo, por los datos, nosotros en Médicos del Mundo trabajamos en Haití desde hace un tiempo, ¿no? Y ha habido catástrofes naturales, ha habido, ¿no? Ciclones, terremotos que han ido, bueno, castigando mucho la tierra haitiana. Y eso, la reconstrucción se dice, ¿no? Que ha sido como complicada o difícil. Pero además nos llegan como noticias de la violencia, cómo aumenta en las calles. Es una de las razones por las que... O sea, ¿qué me decís de la situación de ahora? Cuando decís no se puede vivir allí. Sí, antes del 12 de enero de 2010 tuvo un terremoto en Haití que ahí se destruyeron un montón de cosas y es ahí que empezaron los problemas. Ya. Y vinieron en otros países como Estados Unidos y vinieron a ayudar a la gente de Haití y así. Y en 2021 también la economía de los turísticos. El turismo, ¿no? Sí, subieron mucho y después de eso asesinaron al presidente de Haití. Que es una situación que todavía está ahí, ¿no? El presidente lo asesinaron, es la historia actual de la política en el país. Asesinan al presidente y todavía políticamente el país está como inestable, ¿no? Sí, ahora es más difícil. Asesina de presidente, ahora nosotros no tenemos presidente en nuestro país, solo... O sea, no hay nadie de presidente. No hay presidente.
es un ministro. ¿Y cómo se un ministro? Un Y decir, ¿cómo se gestiona todo un país? ¿No? La economía, la educación, la sanidad, ¿no? La salud. Sí, Sí. el primer ministro, ¿no? Al presidente, Ujú. que se llama Ariel Henry, se dice así en francés. Ajá. Sí. Porque esta es una de las cosas que también pasa un montón en el libro, que a mí no me había pasado nunca y que me gusta mucho, ¿no? A veces mete frases, o sea, imagino que lo escribiría en francés, pero hay muchas frases que lo mete en criollo, en creol, como decir, ¿no? Sí. Y las escribe y a la vez las remarca luego en castellano. Entonces sí que convivís con esa doble lengua en vuestra vida diaria, de criol y francés, Sí. ¿no? Sí. Que es un poco lo que nos pasa aquí también, que tenemos varias lenguas y a veces hablas en una y en otra. Sí, yo hablo en criollo y mi madre, y a veces francés también. Nosotras somos bilingües, ¿o cómo se cuenta? Sí, bilingüe. Sí. Sí. Se dice así, bilingüe, perfecto. Sí. Luisa, sí, sí. Sí. Tengo aquí varias cositas que quería preguntaros, como que yo me ponía a pensar como una persona totalmente desde el desconocimiento de Haití, ¿no? Hemos hablado un poquito de qué vive la gente, hemos hablado un poquito de la política. Esto no es un programa político, no nos vamos a meter mucho ahí, pero sí que es verdad que hay un mondongo grande, como dicen llanamente, o sea, hay problemáticas que están afectando a la población, ¿no? Y que está aumentando también el número de bandas callejeras, de violencia y de inseguridad en la calle. Pero bueno, lo dejamos así como pildorita para que la gente, si quiere saber más, que es un poco la razón también del podcast, ¿no? Que la gente conozca y diga, ay, pues, ¿qué ha pasado? Y que puedan buscar. Pero sí que hay cosas como que me han ido surgiendo, ¿no? Igual que hemos hablado ahora del idioma, las religiones. En el libro aparecen, ¿no? Cómo conviven también religiones. Ahora que no está de moda la convivencia, que parece que hay que pelear, digo, me pareció muy curioso cómo hablaban, como que en Haití hay como una sociedad que es cristiana, o parte cristiana, pero a la vez hablan de la religión animista, ¿no? Pues el budismo o rituales, y cómo se conviven las dos religiones. ¿Esto es así? ¿Cómo se vive la religión allí? La mitad es nuestra cultura de verdad, es el budismo, o sea, el vudú, pero no todos lo practicamos. Aún la parte católica, Evangélica. Evangélica, Adventista. adventista, Sí. También. protestante. protestante, puede ser. O sea, conviven varias religiones como, y luego la animista más tradicional, ¿puede ser? No, es que en total practicamos más de 5, pero la mayoría es el budismo, El budismo. que no practicamos mucho, Ajá. y el resto practicamos, como dice mi madre, practicamos católica, protestante, evangélica, Adventista. Adventista. Y la quinta, buscarla. Os dejamos ahí una prueba, hay que buscarla para que conozcáis. Y conviven, ¿no? Que es como lo que a mí me gusta de lo que he estado leyendo como de Haití, que hay una parte muy de convivencia entre, pues eso, los idiomas, en este caso la religión. Sí. Y la mujer, vosotras como mujeres de diferentes generaciones, ¿no? Que tenéis años de diferencia, ¿cómo veis el papel o el rol, ¿no? de la mujer en Haití? O si veis diferencias también en tu generación y en la tuya, si antes era de una manera y ahora ha cambiado. Sí, antes era de otra manera, ahora ha cambiado mucho, que antes las mujeres podían salir sin tener miedo de nada, pero ahora tienen miedo de que le acuestan y todo eso. Es que si te Sabe que la acosan. Sí, te violan y tal, pero ahora las mujeres casi no tienen derechos para salir porque tienen miedo, y aún así te piden una cantidad de dinero, y aún si lo das o no, así te va a violar a la mujer, o si no, le asesinan.
Nos hablas de los secuestros, que también habíamos oído que ha aumentado un montón el número de secuestros, Sí, ¿no? En la ciudad. mucho. Y hay un... No solo la mujer, todas las personas. Ya, los secuestros es a todo el mundo, ¿no? Todo el Pero mundo. lo que entiendo yo de lo que dices es que la mujer además tiene un plus, como te puede pasar lo mismo que el hombre, pero además al ser mujer recibes la violencia sexual que va intrínseca a veces con el hecho de ser mujer, que eres susceptible de sufrir ese otro tipo de Sí. violencia. Sí, y hay más de 30 bandas de bandidos. Ujú. Sí. Bandas callejeras. Y es un número muy grande relacionado con hace un tiempo, o sea, ¿ha crecido mucho en poco tiempo o siempre ha habido muchas? Ha crecido mucho. Sí, muchas agresiones. O sea, cuando tú eras joven esto no pasaba así. Bueno, ahora que es joven también, ¿eh? Te lo digo yo, que tenemos más o menos la misma edad. Pero quiero decir, cuando tú eras más niña, ¿no? Esto sí que era diferente. Había más seguridad en la calle. Tú no te sentías como por ser mujer que te iba a pasar algo. Yo cualquier quitar mi país no tiene seguridad, todas las personas No hay seguridad. no engañan, todas las personas a la calle, en casa, todo es peligroso. Todo es peligroso. Sí. No importa, o sea, que lo que sea donde estamos en peligro en casa, en la calle, solo Dios que puede Sí. cuidarnos. La verdad es que cuando te pones a leer un poco, ¿no? de Haití, empiezas a poner como la mirada, te das cuenta del tiempo que llevan en esta inestabilidad y inseguridad y lo difícil que se tiene que hacer el tener una vida, un día a día. ¿Cómo diríais que es el día a día en Puerto Príncipe? Pero casi de día a día, cuando tú duermes, tú pasas un día, tú caminas por la calle, tú entras en tu casa de Das gracias. Sí, gracias a Dios, porque todos de día a día, todos peligrosos en la calle, Ya. de día a día. Pero eso tiene que ser muy cañero para la salud mental, ¿no? O sea, que la sociedad haitiana tiene que estar como a nivel de salud mental. Ahora tienes mucha gente, no tienes cabeza para montar, todo es mal. Mucha gente no tienes cabeza ahora. Porque Se todo volvieron es... locos y tal. Y hay un sistema, o sea, si tú por ejemplo no te encuentras bien, sistema de salud, ¿cómo está el sistema sanitario? ¿Cómo? Antes, cuando yo estaba pequeña, voy al hospital, tienes el hospital de Estado, Gratuito. Sí. Ahora tienes muchas políticas en mi país, por ejemplo, tienes mucha gente, si yo tengo dinero, yo soy doctor o enfermera, yo creo una clínica privada. Sí. Si tú no tienes dinero, tú no puedes ir. Por ejemplo, todos los doctores que ¿Y se puede pagar el seguro? sí. Por ejemplo, si de hospital público, todos los doctores, si ganan dinero, crean una clínica privada. Una persona, si tienes un problema, no puede ir porque mucho dinero para voy al hospital, por ejemplo. Todo es política en mi país. Todo es política. Política, sí. Mi país tiene problema política, no otra problema política. Fíjate que cuando pensamos en Haití, yo creo, porque esto que has nombrado del 2010, cuando hubo el terremoto, ¿fue? El 2010. Sí. La sociedad, tú has nombrado que Estados Unidos se volcó, pero yo recuerdo, yo era más niña y yo recuerdo en España también hubo una campaña muy fuerte, que incluso una canción que mi compañera y yo llevamos días cantándola, que era hay amor, hay Haití, ¿no? Que hubo muchos famosos que la cantaban, se recaudó un montón de fondos. Y ya nunca más se volvió a saber de Haití. O sea, los grandes medios de comunicación no hablan, no es un tema que interese, pero pensamos que el mayor problema es la parte de la naturaleza, ¿no? De hecho, sí que hay una parte en el libro que habla de la desertificación, qué palabra más difícil, y cómo la tala, por una mala política, ¿no? La tala de árboles hace que la lluvia caiga y
arrase mucho más la población y las casas, y, ¿no? que en otros contextos, pero sin embargo, si te pones a mirar ahora y hablando contigo, te das cuenta que el mayor problema de la población haitiana no es tanto los recursos, o sea, la naturaleza, como la parte humana, ¿no? Los políticos y las políticas que no dejan que la población haitiana construya, se levante y pueda rehacer. No, ahora hay un problema del río. El río es el que se llama Río Masacre. Río Masacre, Sí. que es el río que divide, ¿no? Sí, Entre se los dos, Haití sí. y República Dominicana. Sí, en ese río había un montón, habían asesinado un montón de haitianos. ¿Eso hace mucho? Sí, hace mucho. Hace desde 1903, algo así. Ah, o sea, a principios del siglo pasado, que ya es No, como... 1937. 37, bueno, hace bastante también. Y de ahí viene el nombre, ¿no? De la masacre. Sí, ahí asesinaron un montón de haitianos. Ahí no cayó. En vez del agua, había sangre, tanto asesinaron a los haitianos. Y por eso le dieron el nombre al río Masacre. Y pues el problema volvió. Yes. Ahora Aisha quiere vivir en nuestro país, necesita agua. O sea, los haitianos que quieren vivir en Haití En Haití sí necesitan agua, necesita agua porque hay mucha sequía. La gente Sí, de la para República vivir, para Dominicana no respeta desde haitiana. Porque entre Haití y República tienen como un pacto para usar ese río, ¿no? Que justo divide los dos territorios. Sí. Pero no siempre se respeta. Nosotros Sí. necesitamos agua para tirar, Para cultivar. Para cultivar, sí. Este presidente de la República Dominicana no se acepta para compartir el río es para una parte de la República Dominicana o otra parte con Haití. Con Haití, sí. Ahora tienes muchos problemas para este río. No tiene que ser fácil tampoco si no tienes un representante político como le pasa a Haití, que no tiene un gobernante y hay corrupción y hay problemas, ¿no? El poder defender el derecho de los haitianos al uso de ese agua tiene que ser. Nosotros no tenemos una presidenta para representar a Haití para Defender sus derechos. Para defender, sí. Nosotros solo Nuestra república que sí. contestan. Y que ellos no respetan su parte Del trato. Sí, del trato, y nos echan la culpa a nosotras diciendo que somos nosotras y totalmente no somos, y que el presidente decidió cerrar su frontera, y dicen que los haitianos que están en República Dominicana que van a asesinar, o si no le vuelven a Haití. Sí, que si no le vuelven a Haití, que da igual si tienen papeles o no, pero Están devolviendo a personas migrantes que han ido para la República Dominicana, ¿no? Sí. Claro, porque al ser un país frontera, entiendo que habrá mucha gente que haya migrado de Haití a República Dominicana, ¿no? Pero lo que se escucha por aquí es que no siempre ha sido un pueblo muy respetado Haití desde la parte otra, ¿no? Bueno, conflictos también de fronteras, que la verdad es que tiene que ser complicado, como decíamos, si no hay un representante político por parte de Haití, ¿no? sí, es que ellos, lo que yo no entiendo, es que ellos ya tienen 11 canales y Haití no tiene nada. O sea que nosotras siempre hemos vivido comprando comida en la frontera, o sea que ellos nos venden a los haitianos. Pues que ahora decidimos que no vamos a comprar nada de ellos ya, porque tenemos fuerza. O sea, hay como un boicot, hay como una parte de decir, bueno, hasta aquí, o sea, en la frontera... Sí, mucha gente que trabaja a República Dominicana, todo es haitiano. Ya, el Sí. trabajo más duro, Más- ¿no? más duro, Más malo y ¿no? mal pagado, ¿o no? Sí, ahora Los haitianos que los hacen. no puedes Y vivir nosotros- con puedes trabajo en mi país y ahora problema.
Ya. Sí, nosotros hemos dicho ya basta, que ya tenemos fuerza y que tenemos gente para cultivar y tenemos el conocimiento también y solo nos falta el agua y cuando nosotros los haitianos decidimos trabajar nosotros mismos, ellos no aceptaron, o sea, que el presidente no aceptaron, dicen que no se puede y que no estamos aceptando el trato. Que lo habéis roto, ¿no? Que hay... Bueno, suele pasar en contextos de polémica fronteriza y países que tienen, pues lo que decíamos, ¿no? Que son cuestiones muy complicadas, que si no hay además un representante de los derechos de los haitianos es difícil que se llegue a un acuerdo. Espero que, como hemos empezado antes al principio diciendo, ese carácter haitiano de lucha y de reivindicación, Sí. que saque la garra al pueblo haitiano y le haga salir hacia adelante, Sí, que esa sea la expectativa de futuro, ¿no? Sí, nosotros somos muy fuertes, no es porque no hablamos o si no hacemos nada que significa que tenemos miedo y eso, pero somos fuertes. Claro que sí. Pues os agradecemos mucho a las dos haber pasado este ratito con nosotros, con todos vosotros y vosotras, en este segundo viaje y un placer y que os vaya muy bien por aquí. Gracias, Iván. Y que si podéis volver a vuestro país a seguir construyendo, pues sería una pasada. Pero sobre todo gracias por dar a conocer vuestro país al resto de las personas. Sí, yo amo a mi país y espero que algún día vuelvo. Claro. Bien pronto. Después de esta bonita y rica conversación con nuestras compañeras haitianas, caemos en este rincón, que es el rincón de las recomendaciones. En el anterior capítulo, en el anterior podcast, tuvimos una recomendación de un libro, pero nos ha parecido muy interesante traeros a este rinconcito una recomendación, esta vez audiovisual. No es exactamente un audiovisual de una persona haitiana, pero sí de una persona que conoce muy bien Haití y que está hecho sobre una parte de la historia y de lo que es Haití. Así que queremos presentaros a Raquel Gómez Rosado. Hola, Raquel. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenida a este rinconcito. Le comentaba antes de empezar a Raquel que bueno, parto, igual que partiréis vosotros y vosotras que nos estáis viendo, de cero en cuanto a este documental, que es el audiovisual que ha dirigido Raquel, porque no he podido verlo. Ahora mismo se estrenará en breve en plataformas, en concreto en Filmin, ¿verdad? Sí, así es. A Luego, si partir del quieres, día doy el dato. 29. El día 29 de septiembre lo tenéis, que este podcast se va a hacer posteriormente, así que ya estará allí. Pero sí que quería empezar leyendo algo que aparece en la web del propio documental, que dice así. El turismo es la principal economía del Caribe y Haití comienza a luchar por su pequeña porción del queso. Pero este país lleno de contradicciones y golpeado por la historia no lo tiene fácil. Este documental es resultado del esfuerzo compartido por entender lo que está pasando y dar voz a la población. Y me ha encantado, así que decía, vamos a arrancar por aquí. Pues muchas gracias. Arranco dando el dato sobre Filmin, pero a lo mejor antiguo porque está dentro del Festival de Transhumant. Todavía estoy en temporada de festivales. Entonces todavía no está en plataformas, estamos moviéndonos tratando de distribuirlo, pero bueno, esto es autofinanciado, vamos a decir que es casi homemade movie, pero con calidad profesional. Y bueno, ¿Es difícil, Raquel, hablar de contextos tan lejanos y olvidados como Haití en cuanto a los medios audiovisuales? O sea, hacer un producto y pensar hacerlo de un país sobre Haití, ¿te ha costado como financiación o has visto alguna vez limitación ahí? Es que te digo, no tiene una producción estándar. Yo lo que estaba trabajando en Haití, yo estaba trabajando en Jacmel en una escuela de cine en ese momento, pero que estaba como, bueno, entre transporte público, etcétera, podíamos tardar como 8 horas en llegar hasta
y La Vache, que era la isla donde es una pequeña isla virgen del Caribe, que es de lo que trata el documental, que de repente el gobierno descubre, porque no le había hecho ni caso durante mucho tiempo, no tenían electricidad, no tenían servicios públicos, no tenían nada, y decide como que, bueno, va a explotarla. En un plan fantástico, en el fondo, pues de ese plan de Haití Open for Business, el Haití abierto a los negocios, justo después del terremoto, donde había habido una gran entrada de dinero para Haití. Y entonces en el documental lo que se muestra es un poquito todo ese proceso del gobierno intentando vender la isla, pero al final pues el mal funcionamiento de ese proceso que acaba también pues es que es decir, ellos tratan de vender y necesitan vender el turismo y la empresa del turismo y lo hacen con un proyecto que en principio funcionaba muy bien, pero luego fallaron en la puesta en práctica por una falta totalmente de respeto a la ciudadanía, a aquel que es pobre y a su propio territorio o a su propiedad. Pero bueno, al margen lo que tú preguntabas era sobre la financiación. Como yo estaba allí, en el fondo lo que empecé a grabar es con mi propia camarita y no ha habido financiación, lo he ido haciendo todo en solitario. Ya digo, es una obra casi hecha a mano, así autoproducida y bueno, pero digo que tiene su calidad, que está en Filmin Sí, por para esta supuesto. semana hasta, espera, esto que sé, vale, igual. Hasta el día 9 y el 13 en Filmcat. El 9 de octubre y 13 de octubre también. Y el 13 de octubre, y ese es el último día. Y luego, pues, moviéndose en festivales. Hoy nos Bueno, acaban de ojalá la anunciar un veamos. premio. Claro. ¿Qué premio es? Es un pequeño premio a la mejor película documental de un festival en Uruguay, el CIMFEM, y bueno, muy contenta, la verdad. Todavía no me ha dado tiempo ni a postearlo, ni a decir nada. Se va moviendo y arrancamos con ello. Y sobre todo, bueno, te dejo a ti también hablar, que es que... No, yo encantada, ¿eh? Yo encantada de escucharte. No, o sea, que la primera pregunta iba más dirigida, porque desde mi desconocimiento, que es desde donde parto yo en Sí, este vamos a rinconcito Haití. contigo, de desconocimiento total, además del mundo audiovisual, pensaba, pues igual es más fácil igual hablar de un tema europeo para que te financien, ya, o igual la palabra no es financiar, es igual que tenga algo de repercusión, seguimiento, o, ¿sabes? Como que esos documentales que luego van a llegar más al mainstream o a las personas en sus sofás, ¿no? De manera fácil, suelen ser sobre temas más conocidos, desconocidos, o sea, como Haití importa dentro del mundo audiovisual, ¿no? ¿Tú cómo lo has sentido? También por esta parte de crisis invisibles que hablamos en nuestra campaña y nuestro proyecto, que es el marco de este podcast, ¿no? Que al final son países de los cuales no se habla y el que tú hayas traído un audiovisual y un documental hablando de una pequeña parte de este país, pues ya es darles voz, como decíamos al principio, lo cual es súper interesante. La pregunta estaría muy bien, pero no tengo una perspectiva suficiente como para ver si de repente importa, porque tampoco tengo la capacidad de difusión en estos momentos. Siempre cualquier cosa que interese desde el exterior, es decir, siempre atrae los documentales a veces más que los propios sobre nuestra propia tierra, es decir, siempre lo exótico tira de alguna manera. Yo he hecho algo que para mí era muy importante, que era respetar a la población y entonces y además era como... Y mi intención era de impacto hacia ellos en el momento en que se estaban tomando decisiones, luego he ido llegando tarde, pero intenté hacerlo aproximándome a la población, entonces lo hice en criollo. Entonces todo el documental está entre francés, criollo y un poquito de español con la República Dominicana, porque vienen también trabajadores de la República. Es decir, se van viendo puntilladas de todo el conflicto, de cómo ha llevado a Haití a lo que pasa ahora. Era en el periodo de Martelly lo que estaba pasando, en cierta forma empieza ahí la corrupción y los problemas con los fondos Petrocaribe. ¿Qué año es esto? Se inició, es decir, el proyecto y el proyecto de ley inicia en 2013. Yo inicio ahí también a acercarme a la isla, acabo casada con una de las personas de la isla y bueno, pues es también el que me ayuda y me presenta a toda la comunidad y aunque yo sea externa, la visión y el contacto siempre ha sido a través de una persona de la isla que te acerca. Entonces, yo lo he tratado de hacer desde dentro de ellos. Su interés a nivel europeo y en francofonía sí que lo tiene. De hecho, me lo han pedido ya en bibliotecas en Canadá.
en Montreal, en un par de universidades, y están tratando de pedírmela para una tercera. O sea, que dentro de lo que cabe tiene un interés sobre todo en la zona francófona. Aquí sospecho que, bueno, pues en algunos momentos puntuales, las noticias de Haití sí que interesan. Ha habido sobresaturación. Ahora además está en un periodo Haití que creo que tan conflictivo que como no hay respuestas, ni posibles soluciones, ni se sabe por dónde actuar, hay una especie de silencio mediático que a veces también permite hacer. No lo sé, está en un momento muy conflictivo. Entonces no sé si acabará abriendo movimiento para que la gente pueda ver la película. Yo creo que es una película que resume, bueno, es larguita, pero que da ese enfoque desde una cosita pequeña, una isla, los problemas que van surgiendo y dentro del cómo el lado político, la manipulación mediática para decir, estamos vendiendo un proyecto maravilloso, y que luego de golpe cómo funcionan mal las cosas y cómo también el desastre y la insatisfacción de decir, joder, podría haber funcionado, podría haber estado bien. Y te hace pensar un poco entre esas búsquedas de remedios o búsqueda de soluciones, porque también te está dando las claves de los problemas. Ya acabamos el documental en el 2010, o sea, va desde el 2013 al 2021 con la muerte de Jovenel Moïse. Es decir, fueron las últimas. Jovenel Moïse llega a ir a la isla también, a volver a resurgir el proyecto, porque tuvo años de paralización, por los conflictos políticos. Lo político siempre está afectando en toda esa interactuación. Y tampoco surgió. Al final no surgió. Al final, pues ese. Y lo peor de todo es que ni surge el proyecto, ni han devuelto las tierras, ni han dado dinero, ¿no? reparado los daños a la gente que le han quitado el terreno o que se les ha caído las casas, y se ha quedado la ley, una ley que les les quitaba el terreno, les quitaba su propia propiedad privada. Y vamos, esto pues es un poquito lo que muestra el documentalillo. El documentalillo dice 10 90 años minutos, casi, sí. grabando más de 10, ¿no? No, 2013 al 20. Hombre, son en 7 bloques. años. Eso, lo que abarca es el periodo de la historia, pues son esos años, desde que inician la ley, la legislación, por la cual el gobierno declara que islas y islotes son propiedad del gobierno. Entonces Ilavash se declara como una especie de algo turístico y que el gobierno tiene el derecho a la tierra y que los ciudadanos no pueden vender, ni comprar, ni hacer nada. Ahora legalmente, aunque quieran hacer ventas, llevan 10 años que lo están haciendo, pero dentro de una legalidad, pero son propietarios. Claro. Veníamos de hablar en el anterior espacio también de esta dificultad que tiene ahora mismo Haití con la crisis de gobernanza interna que tiene, ¿no? Esta crisis política después del asesinato del anterior presidente. Cómo es muy difícil también que alguien luche por los derechos de la ciudadanía si no hay una representación real en el gobierno que pueda defenderlos. Entonces imagino que también los y las habitantes de Ilavash, por mucho que quieran recuperar y que haya un cambio de ley, si no hay alguien a quien dirigirle esas demandas, será como bastante complicado, ¿no? Sí, viven tranquilamente en la legalidad, porque de todas formas, una de las cosas que está fallando es el sistema de justicia después de la muerte del presidente, del magnicidio. No ha habido nadie que se encargue del propio juicio, y que es uno de los grandes problemas, que todavía no han conseguido seguir la investigación. Se paralizó casi el año pasado la investigación del magnicidio, y entonces esto afecta también a todo el respeto de los órganos de gobierno, que también sigue estando en activo, entonces tiene un nivel de inestabilidad muy fuerte. Problemas con la policía, o sea, tanto en la justicia como en el lado político, como está como un stand-by a la espera de solucionarlo. Y el problema también es la intervención exterior, porque dices, bueno, han pedido ayuda y intervención exterior, pero también hay mucha repulsa a esa intervención y cómo la intervención les ha afectado, porque durante años han tenido demasiada intervención, ya veces por motivos otros, o se ha manipulado o ha desviado, y entonces el país está dolido en ciertas formas, y hay también manipulación en contra de la intervención. Hasta hace muy poco estaba también pues la Fundación Clinton metida dentro de Haití, desde que hubo contactos
esa fundación ha desaparecido también, pero por la contestación, por la oposición por parte del país también a cualquier cosa. Hacia esto. Entonces, la verdad que es un estado constante de que la población no se siente representada, no se siente juzgada, y yo creo que en los sistemas de justicia sería una de las bases donde habría que reforzarlo. El enfoque internacional está yendo en lo militar muchas veces Ya. y bueno, desde las fundaciones de derechos humanos también apoyarlas lo máximo posible porque son los que más están ayudando desde el interior. Y que tratar de hacerlo, que uno de los fallos, hay otra película maravillosa que se llama Haití Toma. Esta no está hecho tampoco por un haitiano, pero se metía con todo el momento de las ONGs, porque después del 2010, del terremoto, de repente era como una anarquía de las ONGs. Y el problema es que no se coordinaban. No siempre. Algunas veces sí, otras no. Sí, dentro del tema de la ayuda humanitaria yo creo que fue un paradigma, o sea, como algo que se vio claramente en el caso Haití, está como, creo que bastante ya estudiado, sí, como el que llegaran muchos recursos de golpe no ayudó a que la reconstrucción ni fuera mejor, ni fuera más rápida, ni fuera más efectiva, ¿no? Y ahí pues se vuelve a aprender y a entonar, o sea, se investiga precisamente este caso de Haití para poder mejorar mucho más las intervenciones a posteriori, ¿no? Porque fue pues paradigmático, ¿no? Lo que sucedió. Sí, además es que el país es paradigmático en todo desde su historia, desde haber sido la primera colonia que se independiza y con un gobierno propio que ayuda a otros países en su independencia, hacia Venezuela, a países también en África. Es decir, tienen ese orgullo y al mismo tiempo una serie de, desatinos ahí que no han funcionado. Pero, como dices, ¿hasta cuándo la intervención política extranjera? ¿Cómo funciona? Y ellos se quejaban en Haití Toma, en este documental que es maravilloso, se me ha olvidado ahora el nombre del realizador, del director, Bernard algo. Sí, luego ya. Pero es verdaderamente dan el clavo de ese tipo de denuncia, de decir, oye, está funcionando mal todo este millones de dinero. Y una de las cosas que luego también es muy problemática, por ejemplo, para organizaciones como Médicos del Mundo o otro tipo que también están gestionando lo mejor que pueden este tipo de cosas, es que de repente tú, frente al ciudadano, no te respete, porque crea que vengas como a aprovecharte del país, a sacar dinero. Yo llegué en el avión para ir allí y me senté al lado de un haitiano, tuvimos una conversación y lo primero que me dije, tú vas a trabajar o entonces tú puedes ganar de tanto a tanto, nosotros no. Pero tú como extranjero vas a ganar mucho más. Inmediatamente es como eso, los grandes puestos de trabajo son para los extranjeros. Una diferencia de clase desde fuera, ¿no? Y esto se marca dentro y eso al final la gente local está genera rechazo a esa especie de neocolonialismo a base de industrias que llegan de fuera, que bien intencionadas, con proyectos, etcétera, pero que se haga... Que generan desigualdad a veces, ¿no? También, que se tiene que hacer en coordinación con un gobierno. Entonces, el gobierno se tiene que estabilizar, eso está claro. Pero todos los llamados a paz, porque el conflicto del magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente que mataron en julio del 2021, no es un conflicto, es decir, ya venía arrastrando desde el 2010 problemas que el anterior presidente, que es el que está cuando arranca el proyecto en mi isla, que es Michel Martelly, alarga su presidencia más de los 5 años, entonces hay una comisión para que al final haya elecciones, consiguen haber elecciones, vuelve a pasar lo mismo y con Jovenel Moïse también se alargó y acabó fuera de su mandato. Estaba en un momento que estaban como tratando de proponer las elecciones con un cambio de constitución, querían involucrar muchos cambios y en ese momento ahí pues se cayó todo. Aparece eso y detrás de eso, que habían estado 2 años bloqueados, llega el terremoto, otro terremoto. No el de 2002, sino otro terremoto. La historia con la historia política, con la historia natural o de desastres naturales que también han azotado especialmente, que también hablábamos, ¿no?, de la importancia que al final también tiene que la propia desigualdad, la falta de política a la hora de gestionar la naturaleza, la agricultura, los recursos naturales, hagan también que estos desastres naturales lleguen y golpeen mucho más
en una misma isla, como es Haití y República Dominicana, la parte haitiana que la parte de República Dominicana, ¿no? O sea, que es como que se junta también todo ahí. Golpea más porque tienes una infraestructura menor. Es decir, esos huracanes, esos conflictos muchas veces lo tiene la parte pues, sur de Estados Unidos, en Miami, toda la zona del Caribe, y lo sufren, pero tienen apoyo o soporte bueno, pues de una estructura más fuerte. Y Haití no la tiene, pero yo confío en que Haití puede tenerla. Hay gente, y una de las cosas que más pena me da es que en estos momentos mis estudiantes, que hay gente súper válida haciendo cosas maravillosas, creando Esta era festivales de otra de las cine. cosas que te quiero preguntar Sí. antes de que nos despidamos. Vale. ¿Vale? Para que se quede aquí en el aire y ahora la rescatamos otra vez. Bueno, pues eso, mis estudiantes están allí con gente, además chicas, mujeres con una dinámica súper fuerte y queriendo trabajar por el país. Y tienen una especie de voluntad asociativa increíble. Como no hay gobierno, como no hay justicia, porque la justicia casi siempre encima habla en francés y no en criollo para la gente tal, al final desde abajo genera muchas redes de asociación, que al final pues eso se bulversan, ya no sé cómo decirlo en castellano. Sí, se unen, borboteas, salen sí o sí, porque es una necesidad humana, ¿no? O sea, al final el asociacionismo, que es como la parte más estructurada desde aquí, pero el ayudarnos unas a otras, nos falta esto, quién tiene, quién no tiene, lo organizamos y lo ponemos. O sea, eso siempre ha pasado en territorios donde los estados son muy débiles, ¿no? Que la población autogestiona parte de sus necesidades, porque es que no hay otra. Pues ellos lo hacen y creo que es pues buscar a lo mejor ese movimiento desde abajo, pero siempre contar con los haitianos. Se les tiene que ayudar o se tiene que apoyar entre lo que ellos, pero es muy complejo, porque ahí ahora no se sabe en qué organismo o qué... Sí, Haití tiene un contexto muy complejo y imagino que habrá como que mezclar muchas cosas y gente que conozca e intentar, bueno, tiene que haber mezcla de muchas cosas, buenas voluntades, por un lado, que se crucen en el camino, ¿no? Varias historias a la vez para poder salir adelante. Pero rescatando, sin meternos en esta parte que decíamos, no, tú decías, no soy experta, yo... Exactamente, mucho menos es lo que yo he ido viviendo esto, también. Pero ¿no? sí que eres un poquito más experta, ¿no, Raquel, en el tema audiovisual y en el tema cultural, ¿no? Entonces, por poner también el punto, como hablábamos antes de, así, en la recámara antes de entrar, esta parte de las cosas positivas que tiene Haití o la población haitiana y en relación a la cultura también, ¿no? ¿Qué cosas podemos destacar? Podemos hacer a la gente también que apoye, que vea o que lea, o sea, ¿no? Tú como experta en audiovisuales o... Es una cultura impresionante y fuertísima y desde hace años y dentro de la literatura también tiene gente muy importante también, bueno, más en la francófona, es decir, tiene más repercusión en el otro lado, pero hay un movimiento y hay algo que brota y con una necesidad cultural, también hay una clase media que también se mueve, el problema es que hayan ahora salido del país porque la situación está un poco más compleja, sobre todo la economía muy paralizada, porque han convivido con cierta complejidad de violencias, etcétera, ahora es más extendida y siempre hay que tener una cosa que yo digo a la gente, cuidado, porque cuando vas al país de repente te ves que hay una normalidad, pero bueno, también hay gente que está en Ucrania, están en plena guerra y siguen viviendo dentro de la ciudad. Creo y hay que la un vida día a día. se irrumpe para, o sea, el ser humano necesitamos, ¿no? La rutina de alguna manera para la salud mental. Pero que convive en esa normalidad con de repente eso que vemos en las noticias. Pero dentro de esa normalidad la gente se sorprendería de toda esa hermandad que hay con todos los propios intereses en cada una de las profesiones. Pues del lado de la cultura hay muchísimo contacto, hay muchísima similitud con nuestras actuaciones y lo bonito sería pues eso, a través de programas como este tipo, hacer esa conexión, ese puente, porque la cultura también une y une en pensar, une también en sacar ideas y ayuda desde abajo también a que surja. Y de alguna manera hay que dar positividad también para que crean en sí mismos, porque si no acabas también dejándote manipular por la violencia y dejándote arrastrar. Si crees que hay otras posibilidades, lucharás por estas otras posibilidades. Entonces yo creo que también hay que darle voz a esas otras voces y pues a la gente que está haciendo cosas. Reforzar la autoestima colectiva de alguna manera, ¿no? Que es pues como, sí, esa es claro, la poner en valor perfecta. el valor que tienen en realidad, ¿no? Que será mucho y poner en valor la voz
que nos traen, que no siempre tiene que ser desde la pena o desde el, que también solemos caer mucho en las catástrofes, la pena y lo que decíamos, ¿no? Pues también hay un movimiento cultural muy interesante. Esta parte que me encanta, ¿no? Lo que has comentado de las redes asociativas, que además creo que es un mal occidental o de nuestra actualidad, que como tenemos estados mucho más fuertes, ¿no? Que cubren en principio, aunque ya sabemos que no, pero bueno, los derechos de la ciudadanía, ¿no? Nos desorganizamos, es como una desactivación de las redes más ciudadanas, ¿no? Que luego con el coronavirus precisamente aparecieron de nuevo en los barrios, en las grandes ciudades, en esas colmenas de edificios, esa red de autoayuda de esa señora o señor que no puede bajar porque es mayor y pues yo le hago la compra, vengo, voy, porque al final la supervivencia en un momento tan crítico aparece y los haitianos y las haitianas la tienen y es algo que nos podrán probablemente enseñar o es un espejo donde sí que nos podemos mirar, ¿no? A la hora de aprender cómo organizarnos y tener un poco más de independencia, porque al final unos y otros nos sostenemos también a la hora de vivir en la vida, en estos cuidados que hablamos, Y ¿no? ellos lo Sostenernos. hacen. Yo te decía, en esta isla que empezó a llegar la policía porque había manifestaciones. Pero decían, pero si es que hemos tenido 3 policías y si se van de vacaciones 6 meses y vuelven otros 10, si no hemos necesitado la policía. Porque cuando hay un conflicto de algún tipo, casi la propia, también hay veces autojusticia, pero vamos, que se controlan como comunidad en algún momento. Y otra de las cosas positivas también, que es un país rico, que es que en alguna manera es un país con una agricultura muy fuerte, con una capacidad de recursos a nivel minero, a nivel también que es fuerte. Entonces, sí que pueden salir adelante y bueno, pues habría que ayudar de alguna A manera. veces no tienen lo suficiente para salir adelante, lo que hay que hacer es quitar como el pie de encima para que puedan salir y respirar. No lo sabes, porque también hay grupos de poder dentro de la burguesía, dentro de los propios lobbies internos que también controlan durante muchos años, han estado. Entonces, es súper complejo, no sabes hasta qué punto qué es lo que necesita, pero bueno, pues esto, organizaciones, escuchas bilateral y no abandonarlo porque es un país que merece muchísimo la pena. Y además con una cultura preciosa y con una fuerza, yo me sentía, a veces decía, con los estudiantes, porque tenemos un carácter más fuerte los españoles que el resto de los europeos, que son más calmaditos y tal, entonces ellos también son muy gritones, y se ponían a gritar, Madame Raquel, no se preocupe, que no nos peleamos, y yo, bueno, pues es que esto es lo que pasa en España, si me siento la energía. En cualquier taberna en España pasa Sí, esto. estamos igual, somos un poquito más enérgicos, pero en el fondo eso luego pasamos y nos damos ahí, y no ha habido un problema, no te lo quedas. Pues en ese sentido me sentía más identificada a veces que hasta con el norte y bueno, ahí. Claro. Oye, Raquel, pues ha sido un placer, se me queda casi corto. Bueno, te voy a dejar un momento si quieres decir algo más, pero se nos está acabando el tiempo. Nada. ¿Alguna cosa así como para cerrar? Solamente recordar que en la escuela en la que estuve, que ahí está gente que sigue dando clases, que sigue formando a gente culturalmente, Cine Institute o Artists for Haiti, que en el fondo está apoyado también desde Estados Unidos por una asociación que se llama así, Artists for Haiti, pero que siguen ahí actuando y ahora lo están llevando solo haitianos, los estudiantes que estuvieron con nosotros que siguen adelante dando clases y que se están moviendo. Y bueno, pues hacerles un poco de publicidad que ahora están chicos haciendo cosas preciosas. Y hablando de publicidad, te vamos a hacer un poquito también a ti. O sea, ya hemos comentado al principio que tu documental, depende de la gente cuando esté viendo esto, pues puede estar o no en plataformas, pero creo que la mejor manera de enterarse, si alguien lo quiere ver, dónde o cómo verlo, será, imagino, o siguiéndote a ti en tu perfil de redes o siguiendo la web del documental, ¿no? ¿Nos dices esos datos? Vale, se llama Explotando el Edén y La Vache, que es la isla que está explotada. Está muy bien porque nos has puesto ahí el cartel que hemos estado viéndolo todo el rato, entonces... que lo he iluminado y todo. Claro. Hay que verle. Y la página web es Ileabache Filme. Y con el @ también está en redes, que eso es lo que tengo actualizado. Pero bueno, pues ahí las actualizaciones están más en Instagram y en Facebook, que tienen su propia página web. Pues fenomenal. Pues entonces la gente cuando pueda, que se animen a verlo. Yo desde luego a partir del 29 tengo ya la sesión de cine en casa preparada, o sea que no me lo pierdo. Ha sido un gustico hablar contigo, Raquel. Espero que podamos y que vayan muy bien estas entrevistas y con muchas ganas de ver y escuchar
a el los de resto. verdaderamente protagonistas sobre Haití, que es muy interesante. Claro. Pues Muchas muchísimas gracias por gracias. darme un huequito aquí. A Un ti, abrazo. Olita. Chao. Crisis Invisibles de Médicos del Mundo Navarra, con la colaboración de Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.